el tema bajo el cual está el subtema, ¿quién mató a Jesús? El tema general es los sufrimientos de Cristo. Y el subtema es quién mató a Jesús. Es decir, quién mató a Jesús es un subtema de los sufrimientos de Cristo. Así como están calladitos, silencios, leamos Hechos capítulo 2. Y versículo 23. Y luego nos pasaremos a Hechos 4:27. Hechos capítulo 2, versículo 23. Así sentadito, escúchenlo bien. ¿Me encontraron? Amén. ¿Todos lo encontraron? Amén. Pues le damos espacio a los hermanitos que pues están teniendo un poquito de dificultades en sus Biblias para encontrarlo. Hechos está después del Evangelio de San Juan y está antes de la epístola a los Romanos. Hechos capítulo 2, versículo 23. Bendita palabra del Señor. Amén. A este, es decir, está hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Voy a volver a leer. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Observen que ahí hay dos lados: el lado divino y el lado humano, yuxtapuestamente opuestos, totalmente opuestos. Así como está lejos el oeste del oeste, así está alejado lo que es el lado divino y el lado humano. En otras palabras, no hay tal cosa como que colaboraron, que los dos iban de la mano. Están yuxtapuestos, contrarios pues, opuestos. Capítulo 4, versículo 27. ¿Lo tienen? Amén. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Este versículo no lo voy a poder tocar hoy. Si Dios permite, será el próximo mensaje de estas dos o tres series. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y menciona Herodes. Herodes, como uno de los que mató a Jesús, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, pero para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Santo Dios. Así como en presencia de la zarza ardiendo, tuvo Moisés que quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar en que estaba era un lugar santo, era tierra santa. Así deberíamos nosotros hoy acercarnos con santo temor y respeto a la sublime, misteriosa y solemne revelación concerniente a los sufrimientos de Cristo. Cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo, hay que entrar con respeto, con santo temor. No podemos hablar de los sufrimientos de Cristo sin sentir temor santo.
temor santo y mucho respeto por la muerte de nuestro Señor. Ahora uno pudiera poner como pretexto el no tocar este tema porque trasciende al plano del conocimiento humano. Trasciende, está más elevado, es decir, no es fácil entenderlo, comprenderlo, asimilarlo. No es sencillo. Y uno puede decir, no, es demasiado elevado, así que mejor voy a obviar, voy a saltarme esto y no lo voy a tocar. Pero cuando uno ve las Santas Escrituras, que a lo largo y a lo ancho de ella se está tocando el tema de los sufrimientos de nuestro Señor, ya sea por tipos o antitipos, figuras en el Antiguo Testamento, no se puede dejar a un lado algo que Dios lo ha mostrado en su santa palabra. Los sufrimientos de Cristo se pueden dividir en dos: los sufrimientos en vida y los sufrimientos en muerte. Los sufrimientos de su muerte y los sufrimientos de vida. Lamentablemente no puedo profundizarme en un tema tan elevado, tan elevadísimo, así que lo tocaremos así por arribita para ver qué tanto podemos asimilarlo. Los sufrimientos del Señor son de un alcance tan profundo porque vienen a darle la respuesta al mayor problema del universo. Un universo que cuando Dios lo creó santo, porque el Dios que lo creó es un Dios santo. Amén. Era un universo perfecto, totalmente perfecto. Y tenía que dársele una satisfacción a ese problema que había, que más adelante diré cuál es. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo, no solamente le viene a dar la solución a esa problemática planteada de por qué el universo, el mundo, se había deteriorado, y que luego el apóstol Pablo habla de que la misma tierra gime, queriendo ver la manifestación de los hijos de Dios, como que si la tierra misma tuviera vida y no soporta tanta maldad y tanto pecado. Pero por otro lado, también los sufrimientos del Señor nos van a mostrar qué tan bajo ha llegado la tragedia del hombre, de la humanidad, que cuando descendió el autor, hacedor y creador del universo, no lo reconocieron y terminaron crucificándolo. Cuando debería haberlo reconocido y hubieran tenido que tirarse de rodillas y adorarlo como lo que Él es, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Esa es la más grande tragedia del hombre. La tragedia del hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios mismo caminó en medio de estas calles, no lo reconocieron. Mas sin embargo, hay que notar algo. El Hijo que padeció y murió, la palabra del Señor dice que por lo mismo que padeció, aprendió la obediencia. El padecimiento nos hace aprender obediencia. Y ese Hijo que padeció y murió, por ese padecimiento aprendió la obediencia. Así lo dice Hechos 5:8 y Filipenses 2:8. Y por esa obediencia Él fue perfeccionado como autor de la salvación. Amén. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Aleluya. Y no solamente fue obediente, pero Él padeció. Fue probado
pecar. Así lo dice la palabra. Que fue probado en todo sin pecar. Y por eso ahora Él es poderoso para socorrernos a todos los que son tentados. Aleluya. ¿Saben? Ese es el principio que siempre he tratado de enseñar. Usted no puede tener la habilidad para ayudar a alguien a menos que usted haya atravesado por la misma situación que ha pasado ese alguien. Usted no puede entender al que le han diagnosticado un cáncer y la angustia que tiene en su rostro a menos que usted haya pasado por esa situación. Usted no puede entender al alcohólico que no puede dejar de tomar a menos que usted haya sido un alcohólico y que usted sabe lo difícil que fue dejar de tomar y que solamente con el poder de Dios pudo salir adelante. Aleluya. Usted no sabe lo que es pasar bajo calumnia o cuando alguien está siendo calumniado, a menos que usted haya sido calumniado. Es decir, estoy hablando que el Señor puede ahora socorrernos a todos los que somos tentados, porque Él fue tentado en todo, pero permaneció firme, puro y santo. Aleluya. Aleluya. La gran tragedia humana es que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. El que nació en Belén fue Dios. El que anduvo caminando por las calles de Judea, Samaria y Galilea fue Dios. Santo. Lo que estoy diciendo es que el que muere en la cruz es Dios. Santo. La sangre que se derramó en la cruz es la sangre de Dios. Santo. Claro, esto está más allá de nuestra comprensión humana. Dios muriendo, Dios derramando su sangre. Porque la gran pregunta, el gran problema que había del universo era cómo justificar al impío y Dios seguir siendo justo. ¿Cómo justificar al impío y que el impío con solo creer, sin poner algo de él, pudiese ser justificado? Esta era la gran problemática. Es decir, Dios tenía un problema serio. El problema serio de Dios es que Dios es santo, perfecto, Él es puro. Entonces, la justicia de Dios y la santidad de Dios demandaba castigo para el impío, para el pecador. Pero su gran e inmenso amor deseaba salvar, restaurar la imagen que el hombre perdió allá en el Edén. Entonces, ¿cómo lograr una cosa sin fallar en la otra? ¿Cómo quedar bien con su justicia y al mismo tiempo quedar bien con su amor? No había manera de mandar un ángel porque entonces se fallaba. No había manera de hacerlo por un hombre porque no se lograba. Y entonces la única solución era que Dios mismo, Dios descendió, Dios bajó, Dios dejó su trono de gloria y vino a nacer en un pesebre para que usted y yo hoy pudiésemos ser salvos. Pastor Pineda, ¿de qué está hablando? Que había una necesidad, una gran necesidad, pero a tan grande necesidad, una perfecta satisfacción. El sacrificio de Cristo es la satisfacción perfecta a la gran problemática que Dios tenía, el pecado del hombre. Hablemos momentáneamente, antes de llegar a nuestro tema. Esta es una introducción a los sufrimientos en vida del Señor. Ya dije que sus sufrimientos se pueden dividir, sus sufrimientos en vida y sus sufrimientos en la cruz o en su muerte. Estos días hemos estado estudiando acerca del Cordero Pascual, que Moisés le dio órdenes, más bien Dios le dio órdenes a Moisés
y Moisés le comunicó al pueblo lo que Dios estaba diciendo. Y lo que Moisés le comunica al pueblo es que tenían que seleccionar por familia un cordero el 10º día y que lo iban a sacrificar en el día 14. Es decir, ese cordero pascual iba a estar ahí amarradito a una pata de la mesa o de lo que sea 4 días. 4 días. ¿Por qué razón? Porque el cordero que se iba a sacrificar tenía que ser un cordero sin mancha y sin mácula. Es decir, tenía que ser un cordero perfecto. Un cordero perfecto. Y en esos 4 días, los judíos, cada familia estaba revisando el cordero, que no le saliera ninguna mancha, que no hubiera ningún defecto en él. Porque si aparecía una mancha, significaba que estaba enfermo y ya no se podía sacrificar. Cuando llegamos a la vida del Señor, observen ustedes cómo el Señor va a ser probado en su vida. Va a ser probado en su vida, y especialmente en los 3 años y medio de su ministerio, porque Él tenía que ser el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, sin defecto. Y por eso, durante especialmente esos 3 años y medio, Él probó su carácter de santidad, su pureza, lo que había en Él. El diablo le ofreció todo y de todo, y Cristo se mantuvo firme, ¡Aleluya! La palabra del Señor, confesando la palabra del Señor. Bendito Dios, Señor, tu Dios, poderoso Jesús. Él solo servirá. Aleluya, gloria a tu nombre. Lo que estoy diciendo es que el Señor pasó por todas las pruebas y se mantuvo firme. El Señor se mantuvo sin pecar, pero fue probado en todo para ver si salía alguna pequeña mancha. No es como nosotros, que apenas ya nadie nos ve y salen las manchas. Santo Dios. Apenas nadie nos ve y empezamos a Santo ver Dios. de los Aleluya. demás. Oh Dios. Apenas nadie nos ve y empezamos a ver lo que no tenemos que ver y oír lo que no tenemos que oír. Aleluya. Pastor, eso no estaba en el tema, es cierto, no estaba. El bendito apóstol Pedro dice que este cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Siempre Dios tuvo la respuesta a ese problema. La respuesta al problema. Porque el problema en sí no era el pecado. El problema en sí era cómo Dios mostrar su amor por el pecador. Y aquí es donde ustedes ya van a tener que usar, ahora sí, van a empezar a gastar la masa gris de su cerebro, porque si no, no van a entender ni papas lo que voy a decir a partir de este momento. Aleluya. Santo Dios. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Observen, estos sufrimientos en vida del Señor se pueden dividir en 3. Sufrimientos por su carácter, sufrimientos que le vamos a llamar debidos a la compasión de Cristo, y sufrimientos debido a su presencia, es decir, a su conocimiento previo. Mas Él pudo hacerle frente con su pureza, la pureza que había en Él, su naturaleza pura, fue suficiente para mantenerse firme, limpio y santo con todos los sufrimientos que vieron en vida. Y por eso es cuando Él está en el Getsemaní, Él sabe que a partir de ese momento la cosa es difícil, porque lo que el diablo no pudo lograr y los demonios no pudieron lograr en su vida, que Él pecara,
En la cruz, las cosas van a ser diferentes. Él va a ser hecho pecado. Pero hecho pecado no por el diablo, no por los demonios, no por nuestro pecado mismo, sino por el Padre. Esto es lo que abra los ojos, porque esto es lo que ¿Cómo? Por el Padre. Sí, por el Padre. Santo Dios. Fue hecho pecado por el Padre. El Dios Santo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Santo, ahora diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando empezó él a experimentar la tiniebla del pecado sobre él, en un ser tan santo, y el pecado empezó a penetrar en toda su dimensión, cargando sobre sí los pecados de todo el mundo. Si usted no ama a Jesús a partir de este mensaje más de lo que lo ama hoy, usted es un cruel. Aleluya. Observe, comencemos. Sufrimientos debido a su carácter. ¿Cuál es el carácter de él? Él es santo y 3 veces santo. Él es puro, perfecto. Entonces, si la Biblia dice que el justo Lot, ¿qué pasaba con el justo Lot? Se entristecía viendo a los sodomitas en su pecado. Y el justo Lot entristecía su alma. Y que Lot pasa prácticamente a ser un tipo del creyente carnal, del creyente que lo manda la mujer. Estoy hablando bien en serio, hoy no estoy payaseando. Del creyente que lo manda la mujer, porque se va a vivir a Sodoma, porque la mujer lo lleva a vivir a Sodoma. El creyente que no tiene pantalones, que no tiene autoridad, que no tiene personalidad. En otras palabras, creyente carnal. Lot es símbolo de creyente carnal, que se mueve por lo que ve. Pero aún con su carnalidad, así como dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey, así Lot, con su poca espiritualidad que tenía en medio de una ciudad tan pecaminosa, él resplandecía como un justo. Y por eso la Biblia le llama el justo Lot. Lo poco que tenía era suficiente para mostrar la diferencia de alguien que más o menos teme a Dios con alguien que no teme absolutamente nada a Dios. El punto es, si con el carácter más o menos que Lot tenía se entristecía, imaginémonos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden pensar ustedes el sufrimiento del Señor cuando empieza a tener conciencia a sus 12 años? Porque hasta los 12 años aproximadamente tenemos la primera expresión de que Cristo sabía quién era. Antes de eso no hay nada que nos indique que Él sabía que era el Hijo de Dios. Pero cuando está enseñando en el templo a la edad de 12 años y le dice a los líderes religiosos: en los negocios de mi Padre, ahí me conviene estar. Amén, aleluya. A esa edad, Cristo está consciente de dos cosas. Número uno, que tiene una relación
que no la tienen los demás con el Padre, porque llama al Padre, le llaman Dios, mi Padre, y que había venido con una misión de parte del Padre. En los negocios de mi Padre, ahí me conviene estar. Cuando María y José llegan a buscarlo. Aleluya. Y cuando el Señor empieza a observar toda la inmoralidad que había, con la religiosidad que había, cómo el nombre de Dios y la misma religión era usada para beneficios personales. Y por eso van a ver ustedes en el ministerio del Señor que hay dos momentos que purifica el templo: en el inicio de su ministerio y al final de su ministerio. Va y le da vuelta a las mesas de los campistas, va y suelta los animales que tienen para negocio, y dice las palabras: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Por su carácter, Jesús sufría. ¿Entendió? Había sufrimiento debido al pecado que él veía a diario. El Señor sufría tremendamente por las tinieblas de inmoralidad que estaban alrededor de él. Segundo, sufrimiento debido a la compasión de Cristo. Usted debe entender que Cristo era en todos sus aspectos la misma manifestación del Padre. San Juan capítulo 1 versículo 18 dice: al Padre, a Dios pues, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios es quien siempre le ha dado a conocer. Así que el que andaba en la tierra, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, tenía la misma compasión del Padre. Allá el Salmo decía que así como el Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los justos. Amén. Y por eso van a ver ustedes en el ministerio del Señor que todo lo que Cristo hace, sus milagros curativos, sus milagros de restauración. ¿Por qué no condenó a la mujer adúltera del capítulo 8 de Juan? ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria para salvar a una mujer que había tenido 6 maridos y el que tenía no era su marido? Porque Cristo había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a mostrar compasión. Amén. Aleluya. Y todos los milagros que el Señor hacía era porque era movido a compasión. Resucitó a Lázaro por compasión. Y resucitó el hijo de la viuda de Naín por compasión. Y le dio de comer a los miles por compasión. Todo lo que él hacía era porque era movido por compasión. El Señor llega a Betesda y ve a aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico. Y fue la compasión al ver la perseverancia y al ver que el hombre lo había intentado 1, 2, 3, 100, 1000 veces y nunca lo había logrado. El Señor se compadeció de él y por eso le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Porque amén, el Señor Jesús se compadeció de él. Amén. Aleluya. El problema nuestro, nuestra indiferencia, es producto de nuestra falta de compasión. Nosotros como que no tenemos mucha compasión. Pero van a ver ustedes que cuando uno estudia la vida, el ministerio del Señor, que el Señor se levantaba temprano, el Señor no era haragán. El Señor se paraba y dice que le ganaba al alba.
Estoy hablando del amanecer, que antes de que el sol saliera, antes de que la luz del astro principal alumbrara, mi Señor ya había pasado tiempo orando, clamando en la presencia del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Se calcula que el Señor se paraba alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Santo Dios mío. Y que llegaba a las 11, 12, 1 de la mañana ministrando. Es decir, descansaba 1, 2, 3 horas y seguía ministrando. Llegó cansado a la casa de la suegra de Pedro, supuestamente a descansar, y ahí estaba la suegra de Pedro enferma, y el Señor por compasión la va a sanar. Pero inmediatamente que se dieron cuenta que el Señor estaba en la casa de Pedro, las multitudes empezaron a venir y le trajeron enfermos, endemoniados, cojos, paralíticos, y el Señor sacó a los demonios con el poder de la palabra y sanó a todos los enfermos porque tuvo compasión de ellos. Aleluya. El asunto era que el Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, Él no era omnipresente. Él podía estar en un solo lugar a la vez. La necesidad era demasiada. Y por eso van a ver ustedes las palabras que los evangelios usan. Recorría Jesús las aldeas y ciudades, enseñando, predicando y sanando a los enfermos. El Señor quería multiplicarse. El Señor hubiera querido estar en 10, 20, 30, 40, 50, 100 lugares al mismo tiempo, porque había tanta necesidad. Porque Él sufría viendo la necesidad de los hombres. Tercero, sufrimiento debido a su presencia. Cuando usted tiene una visión anticipada de lo que le va a venir y usted sabe por dónde va a pasar, usted empieza a sufrir antes de tiempo, porque usted sabe lo que le viene. Es más, dentro de lo que es nuestra conducta humana, muchas veces nosotros sufrimos por algo que pensamos que va a venir y nunca vino, por algo que pensamos que va a pasar y nunca pasamos. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces usted sufre por algo que piensa usted que le va a venir y no vino? Usted tenía un problema en la corte, ya se veía en la cárcel, ya se veía con grilletes, tenía un problema, ya se veía deportado, usted ya se veía otra vez con la cuma en la mano y el machete en la mano, y sufrió y se despeló antes de tiempo. ¿Me está entendiendo? La mujer todavía está allí, pero usted ya en su mente ya se le fue, y usted ya empieza a sufrir porque usted cree que ya se le fue. Hoy esta tarde estoy hablando muy en serio. El punto está que usted empieza a sufrir antes de tiempo. La mujer empieza a sufrir antes de tiempo, que el marido piensa que ya se le fue y ahora ¿quién le va a pagar la renta? Porque la gran preocupación de ella, el marido, no es tanto otra cosa, sino renta, biles y comida. Entonces desde que ve que pasa mucho el marido en el teléfono y escondidito contestando el teléfono, ya empieza a sospechar que anda algo chueco. Empieza a sufrir antes de tiempo, porque te dice, yo creo, y honestamente le digo, vino una hermanita de X iglesia, no sé de dónde qué iglesia es, vino, yo sé que mi marido me está engañando. ¿Y por qué? Es que lo presiento. Y ese es todo, sí, yo presiento, pastor. ¿Y por qué presiente? Es que yo paso más en mi país que aquí, me dijo. Así que ese era su presentimiento. Así que ella ya se veía sola, triste, abandonada, desamparada. Entonces lo que estoy diciendo es que nosotros, con solo que muchas veces usamos nuestra mente, empezamos a sufrir sin que haya llegado. Empezamos a pensar que Él nos va a mover la piedra cuando la piedra ya fue removida. Y cuando llegue al río, ¿cómo voy a pasar el puente? No hay puente y el puente ya va a estar hecho. En el caso del Señor, la visión anticipada de la cruz, el Señor sabía que le esperaba la cruz. ¿Sabían ustedes eso?
Que la cruz siempre estaba constantemente ante sus ojos. Que se amanecía el Señor y allá veía la cruz. Le servían un pescadito y se estaba comiendo el pescadito y el Señor estaba viendo la cruz. Y llegaba la tarde y el Señor veía la cruz. Ahora, él sabía cuando la hora todavía no había llegado, pero sabía que iba a llegar. Y por eso cuando el Señor usa aquellas palabras, la hora ha llegado. Esto es tremendo. La hora ha llegado. El Señor sabía cuándo la hora iba a llegar. Es como cuando el Señor viene y nos dice, tal día te vas. ¿Sabían ustedes que el Señor trata de esa manera con algunos siervos? Que el Señor les dice cuándo se los va a llevar. Yo por lo menos yo quiero pedir ese privilegio a mi Señor, que me diga cuándo. ¿Cuándo? Para ese día bañarme por lo menos. Entonces, la hora ha llegado, dijo el Señor. Y por eso ven ustedes cómo el Señor estaba prediciendo siempre su propia muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea, Dios mío. Y los apóstoles no entendían. Cuando está en el Getsemaní y el Señor sabe que la hora ha llegado, está sudando gotas de sangre. Es decir, los vasos capilares se le están rompiendo de su frente y empieza a sudar sangre. Y que sabe que está a un día. Los apóstoles no saben, pero él sí lo sabe. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Santo Dios, aleluya. Los sufrimientos del Getsemaní. Pero hasta ahí el Señor obtuvo una victoria total. Pero cuando llegamos a los sufrimientos en su muerte, y aquí es donde entra ya el aspecto teológico, la gran pregunta era: ¿cómo puede permanecer Dios justo y al mismo tiempo justificar al impío, sin que éste ponga nada de su parte sino otra cosa que creer en Jesús? Santo Dios mío. En esto de la salvación, usted no pone absolutamente nada de su parte. Santo Dios mío, aleluya, Cristo. Usted no pone, pero ni un pelo para su salvación. Todo esto es un regalo del Padre Celestial. Entonces, pastor, la forma como me he visto no me ayuda. Para nada, hijo mío. La forma como camino, tampoco. O la forma como hablo, tampoco. Nada. Es más, lo que usted hace para querer ser salvo, lejos de ayudarle, le desayuda. Porque todas sus buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Aleluya. El punto es, San Pablo dice que la cruz es tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Aleluya. Vale, prepárense para esto. He tratado de bajar el avión lo más que puedo para que puedan entender lo que estoy hablando. La gente ciega e inconversa siempre están resaltando la tragedia humana. Que Cristo muere en la cruz por la tragedia humana. Y levantan el pecado como la causa por la cual Cristo muere en la cruz.
¿Me están entendiendo? Todavía no. Santo Dios. Levantan la tragedia humana. En cambio, Dios no lo ve de esa manera. Cristo está en la cruz no por la tragedia humana. Cristo está en la cruz por el gran e inmenso amor de Dios hacia nosotros. Vaya pues, si no me entendió, se lo digo de esta manera. Cristo no vino por su pecado. Cristo vino porque nos amó demasiado. ¡Aleluya! Esto es diferente teológicamente de lo que usted y yo hemos pensado. Que Él vino por mi pecado, que Él vino por su pecado. Él no vino, la tragedia humana nada más es una partecita del todo. Él vino porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso Él está en la cruz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, yo no voy a levantar la tragedia humana. Yo no voy a levantar y poner en alto la tragedia humana. Quiere decir que fue la tragedia humana la que hizo que Cristo viniera. No, fue el inmenso amor de Dios el que hizo que Cristo viniera a esta tierra. Aleluya. Aleluya. Pastor, todavía no entiendo. Sé que no es fácil de entenderlo. Cristo es el Cordero de Dios. No de Pilato. No de Poncio Pilato, sino de Dios. Y fue Dios, no Caifás, quien proveyó la sangre redentora. No lo asimila, ¿verdad? No fue porque Poncio Pilato desoyó la voz de justicia. No fue porque Caifás dijo es necesario que uno muera por todos. Fue Dios. Cristo no muere porque Poncio Pilato le envía a la cruz. Cristo no muere porque Caifás dice que lo crucifiquen. Cristo muere en la cruz porque el Padre decidió que muriera en la cruz. En otras palabras, en la crucifixión lo que brilla es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Por supuesto, ahí hay responsabilidad humana, lado divino y lado humano. Pero así como el este y el oeste no se cruzan, tampoco el lado divino se cruza con el lado humano.